Buenas tardes a todos y a todas. Hoy quiero darles la bienvenida y en esta oportunidad compartir una reflexión y un análisis sobre un fenómeno artístico clave en América Latina a principios del siglo XX. Estamos hablando del muralismo mexicano. En este análisis buscaremos posicionarnos desde una perspectiva epistemológica y semiótica. ¿Sí? Eso es lo que nos va a estar convocando en el día de hoy. Para comenzar con la primera diapositiva, voy a verla. Compartimos la premisa que el muralismo mexicano no solo acompañó la revolución, sino que también desempeñó un papel fundamental como forma de conocimiento histórico y como creador de identidad visual y simbólica para el pueblo mexicano, cumpliendo una función política, estética y pedagógica. ¿Sí? A ver. eh, Pensar el mural como un saber social, analizar los signos, símbolos, metáforas presentes en él, ¿no? En sus imágenes, nos permite tener una visión clara de cómo interviene e interpela la historia. Aunque el repertorio artístico de este movimiento, del muralismo, es vasto, es muchísimo, nos centraremos en una obra como para poder acotar nuestro marco, que es El hombre en el cruce de los caminos de Diego Rivera. ¿Sí? No solamente porque es una obra que nos va a ayudar muchísimo para el análisis, sino porque también tiene una historia fascinante, por lo menos subjetivamente, dentro del proceso de creación del mural. Sí, autores y autoras como Kinkle, Cauquelin, Oliveiras, Adorno, Nietzsche, nos van a acompañar en el análisis que les voy a presentar, nos van a proporcionar como los marcos teóricos que enriquecerán toda nuestra comprensión para poder realizar el análisis. ¿Sí? Eh, bueno, lo primero que vamos a abordar es el mural como una forma de conocimiento. ¿Sí? Es lo primero que tenemos que pensar. Vamos a hacer un análisis epistemológico de la imagen, ya que tradicionalmente el arte visual siempre estuvo vinculado a lo sensible y a lo emocional. ¿Sí? Pero, por ejemplo, este autor que es muy interesante, que es uno de los primeros autores que conocimos, Kinkle, cuestiona este conocimiento, esta forma de ver el arte, ¿no? Porque se une la imagen condensa experiencia, memoria, conceptos, eh, y dice que la imagen no es solamente eso, una imagen piensa, pero no con palabras, sino que va a pensar mediante la relación de estos elementos, ¿no? En el caso del muralismo mexicano, esta capacidad cognitiva es fundamental. Después de la revolución, el Estado necesitaba alfabetizar a la población, construir una identidad, ¿sí? Un poco fragmentada y propone una nueva forma de entender la historia de México. ¿Sí? Los murales, vamos a mencionar a Rivera, Orozco, a Siqueiros, que fueron los que la historia del arte tomó, se convirtieron en libros abiertos, ¿no? Incluso quienes no sabían leer podían interpretar esas imágenes, podían entenderlas y podían construir a partir de ahí un mapa de pensamiento. Por eso estaban ubicados en lugares estratégicos, ¿no? Espacios públicos, eran accesibles a todos. Un obrero cansado de trabajar podía reflexionar sobre la historia y la sociedad simplemente mirando un mural, ¿no? Sentirse identificado. Siempre, lo vamos a ver más adelante, pensándolo en un contexto donde las personas estaban familiarizadas también con estas imágenes, con estos símbolos, ¿no? Quizás hoy lo veríamos desde las redes sociales, quizás. Bueno, no me voy a extender. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Puedo. Está bien. Bien. La pintura funciona como una historiografía visual, en este caso. Registra la lucha campesina, la explotación obrera, las raíces indígenas, las contradicciones del progreso, que nos trae el progreso, y cada figura y cada escena combina memoria y argumento, ¿no? Esta obra, El cruce de los caminos de Diego Rivera, narra un episodio del pasado, perdón, no narra un episodio del pasado, sino que reflexiona sobre el presente en ese momento. Bueno, yo lo pensé desde mi lugar hoy, narra algo del pasado, pero en ese momento era el presente, ¿no? El futuro de la humanidad.
mostrando una encrucijada entre el capitalismo y el socialismo. Quizás hoy no lo pensaríamos así, pero en ese momento sí lo era y no fue hace muchos años. Y la función central no es un héroe, o sea, la figura central no es un héroe, sino que es un obrero que controla la máquina, es una metáfora del sujeto que conoce su realidad, la interpreta y decide su camino. Eh, bueno, acá la imagen no solamente describe la revolución, sino que piensa la historia como una forma epistemológica y política, ¿no? De esta manera el mural se convierte en una forma de conocimiento. Vamos a seguir con la siguiente diapositiva. Bueno, llegamos a las metáforas, los símbolos, eh, todo lo que tiene que ver con una eh, semiótica visual. Anka Bukelin nos habla del sistema de signos y cómo puede entenderse, ¿no? Dentro de una obra. El arte no solo reproduce imágenes bellas, sino que construye redes de estos símbolos, signos y significados dentro también de un contexto social. Es un poco lo que hablábamos antes. Los murales están en espacios públicos, dirigidos a todos, funcionan como un lenguaje visual de carácter político y social, de alguna manera, ¿no? Cauquelin distingue entre prácticas teorizantes y teorizaciones secundarias. Y los murales son prácticas teorizantes, porque no están reproduciendo una teoría política, sino que la están como que la producen, producen esa teoría política visualmente. Eh, En El hombre en el cruce de los caminos, Rivera organiza iconos, índices y símbolos, signos, que cuentan un relato de la historia y la ideología moderna que acompañaba con el contexto. Las metáforas visuales condensan eh, la dialéctica de su época, ¿no? De su tiempo, la tecnología versus la naturaleza, capitalismo versus comunismo, individualismo versus colectividad. Entonces, el trabajador central representa al sujeto histórico eh, como agente transformador, ¿no? Y a su alrededor, Rivera contrapone dos visiones del mundo: la izquierda capitalista, a la izquierda el capitalismo, perdón, y la guerra; a la derecha la utopía, el comunismo, la ciencia al servicio de la humanidad. Y cada sector es un campo semiótico. Si hacemos recortes, es impresionante y el análisis podría ser infinito, pero cada signo nos comunican ideas, valores sociales propios de la idea y propios del contexto también. ¿Sí? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Eh, ¿Pasó? Ahí está. Recordemos que vamos a que el muralismo surge tras la revolución y es una herramienta para reconstruir una identidad nacional, narrar la historia de un pueblo. Pensemos que también no solo desde lo que representa, sino la estética se vuelve a una estética mucho más propia, nativa, ¿no? De los orígenes mexicanos, no tan europea. Eh, y esto acompaña, la estética también acompaña toda esta transformación social que se estaba dando en ese momento. Los murales combinan el pasado indígena, el presente, el obrero, la utopía revolucionaria. Eh, Son archivos visuales que nos han quedado y que en ese momento funcionaron eh, como actos de reflexión, de creación de estructuras mentales de pensamiento y de proyección de futuro también. Eh, bueno, desde la filosofía mencionamos a Schopenhauer en este análisis y a Nietzsche, eh, porque hacen aportes claves, ¿no? Donde el arte transforma el sufrimiento en conciencia social, en este caso podría ser.
Eh, y también como una celebración de esa fuerza vital del pueblo, quizás que en ese momento se veía muchísimo, todas cosas que ya hoy no estamos viendo tanto, pero que en ese momento el arte influía tanto, el arte visual, como el muralismo, tanto en la forma de pensar, en la forma de ver el mundo, eh, que bueno, generaban que estos murales representaban no la miseria de que se estaba viviendo quizás en la humanidad, sino la potencia del pueblo en lucha, ¿no? Y esa es la función pedagógica central para mí. Las paredes, las escuelas, edificios, estaciones, espacios públicos se transforman en templos de conocimiento popular frente a una modernidad, ¿no? En la estética. Y complejidad simbólica, haciendo un mural una forma de conocimiento colectivo y compartido. Vamos a ir cerrando un poco la idea. El muralismo, entonces, el muralismo mexicano, no solo acompañó los procesos revolucionarios de su tiempo, sino que pensó y los hizo visibles. En obras como esta que estamos analizando, se transforma el muro en una superficie epistemológica, y más a lo largo de la historia, no solo en ese momento, sino que hoy también. La historia, la ideología, la imaginación colectiva se entrelazan en ese lenguaje visual que produce pensamiento, ¿no? Estructuras de pensamiento. Siguiendo con Gauguin, podemos entender esta práctica como una teorización desde el hacer. El arte reflexiona sobre el mundo al mismo tiempo que lo construye. Genial, eso. Eh, y como sostiene Kingle, la semiótica es caótica y analítica, y lo mismo ocurre con la historia, ¿no? El mural intenta pensar una historia abierta, múltiple y de tensión constante. Entonces el arte no es solo belleza ni copia de la realidad, es una forma de conocimiento. Hoy, mañana, ayer, siempre será así, una manera sensible de comprender lo que las palabras no alcanzan a decir. Eh, y por eso el muralismo mexicano en su momento incomodó al poder. Eh, y cierro un poco con la idea que también está en el ensayo. Si el arte no generara pensamiento y no fuera peligroso para el poder, Rockefeller no hubiese hecho destruir el mural que luego se volvió a construir, se rehizo en otro lado, eh, si realmente no hubiese algún peligro en la forma de pensar de las personas que lo pudieran ver, ¿no? Eh, Porque bueno, en esos pigmentos no solo había pintura, sino una idea poderosa, la posibilidad de que el arte piense y haga pensar el pueblo. Eh, Así que bueno, cierro con eso. Les doy las gracias por haber compartido conmigo esta presentación y espero que haya sido clara. Muchas gracias.